hermanos. Para iniciar, hermanos, esta breve meditación de Éxodo 31, hermanos, Dios es el Señor. Y como Señor soberano, este Dios, hermanos, tiene dominio y tiene derecho sobre todas sus criaturas. No solamente porque Él nos ha creado, sino también porque Él nos sustenta a todos los seres humanos, toda su creación. Pero particularmente para con nosotros los cristianos, por así decirlo, Dios tiene un doble derecho. No solo porque Él nos creó, sino porque también Él nos redimió, ¿verdad? Al comprarnos con la sangre de su Hijo Jesucristo, al hacernos su pueblo. Dios es el Señor. Podemos verlo, hermanos, a lo largo de este capítulo 31, en cada una de las partes o temas que toca aquí el capítulo. Este señorío de Dios podemos verlo en la designación de Bezalel y de Aholiab, allí de los versículos 1 al 11. Pero también el señorío de Dios podemos verlo en el mandato de guardar el día de reposo, versículos 12 al 17. Pero también el señorío de Dios podemos verlo en la entrega de los mandamientos a Moisés en el último versículo, el 18. Así, hermanos, a través de estos tres casos que nos presenta aquí Éxodo 31, vamos a meditar cómo es que debemos adorar a Dios, cuándo es que debemos adorar a Dios y quiénes son los que debemos adorar a Dios. Comencemos, hermanos, cómo es que nosotros debemos adorar a Dios. Ya en los estudios de la mañana hemos visto en el tema del principio regulador de adoración que ese principio establece que nosotros debemos adorar a Dios única y exclusivamente como Él lo ha determinado en su santa palabra escrita en la Biblia. Fíjense, hermanos, en el último versículo, el 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hermanos, estos mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí no tenían la autoridad de Moisés, sino de Dios quien los dio. Por eso dice esa expresión, escritos con el dedo de Dios, es una expresión para que nosotros entendamos que estos mandamientos tienen la autoridad de Dios mismo. Por tanto, hermanos, si Dios es el Señor, entonces nosotros le debemos nuestra obediencia a sus mandamientos y particularmente en lo que estamos hablando aquí en cuanto a su adoración. Número 2, ¿cuándo es que debemos adorar a Dios? Ya dijimos que en su palabra nos dice cómo es que debemos adorarlo. Pues también en su palabra, hermanos, Dios nos dice cuándo es que debemos nosotros hacerlo. Fíjense el versículo 15. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Tenemos, hermanos, aquí el principio del cuarto mandamiento que nos dice que tenemos 6 días para hacer nuestras labores, pero hay un día de reposo, un día consagrado al Señor. ¿Qué implica ese día de reposo? ¿Acaso solamente el cese de nuestras actividades comunes en la semana? No solamente eso, sino como dice el texto, es un día consagrado al Señor. Es un día que desde la creación fue designado por Dios para su adoración. Por tanto, hermanos,
Si Dios es el Señor, debemos adorarlo y de forma especial en el día que Él ha consagrado. Número 3, ¿quiénes debemos adorar a Dios? Es verdad que toda la creación adora y debe adorar a Dios, pero de una forma especial y de la forma que Dios ha establecido, solamente aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido comprados por la vida, muerte y resurrección de Cristo, es que podemos y que debemos adorar a Dios como Él lo manda en su santa palabra. Solamente aquellos hermanos que hemos sido elegidos por Dios, aquellos en quienes Dios ha hecho morar su Santo Espíritu y aquellos que hemos sido rociados con la sangre de Cristo como esa señal de entrada al nuevo pacto. Como veíamos en el estudio de la mañana del bautismo, solo los creyentes. Estas cualidades, hermanos, de alguien que ha sido elegido por Dios y capacitado por Dios para su servicio, podemos verlo en los primeros versículos del 2 al 6. Dice, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Aquí vemos, hermanos, que los únicos que estamos capacitados para adorar a Dios verdaderamente como a Él lo manda y como a Él le agrada, somos todos los redimidos. No solo porque Él nos ha elegido y nos ha salvado, sino porque también nos ha capacitado con los dones necesarios para ello. Por tanto, hermanos, si Dios es el Señor, debemos servirlo por lo que somos y por lo que Él nos ha dado, o con lo que Él nos ha dado. Y una última pregunta, hermanos, cabe meter aquí. ¿Por medio de quién debemos adorar a Dios? Puesto que todos somos pecadores, puesto que Dios es un Dios santo, como lo vimos en la meditación de Éxodo 30, ¿cómo entonces nosotros podemos adorar a Dios como verdaderamente Él lo manda? ¿Y por qué razón esto es agradable delante de Dios? ¿Es por nosotros mismos? Únicamente a través, hermanos, de un mediador más grande que Moisés, quien no descendió de un monte de piedra y tierra, sino del monte de Dios en el cielo. Quien vino a esta tierra, hermanos, no con una palabra escrita en tablas de piedra, sino Él mismo siendo la palabra encarnada de Dios. Quien ha inaugurado, hermanos, el nuevo pacto a través de su muerte y resurrección, por el cual ahora nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, conforme a las promesas del pacto. Aquel que mediante su resurrección, al levantarse de entre los muertos, el primer día de la semana, inauguró una nueva creación, el día del Señor, como nos lo mostraba nuestro pastor al inicio de esta adoración. Aquel mejor Bezalel de la tribu de Judá, lleno del Espíritu Santo sin medida, elegido por el Padre para edificar el verdadero tabernáculo que es su iglesia.
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si Dios es el Señor, debemos obedecerlo, debemos adorarlo y debemos servirlo por medio únicamente de Jesucristo. Finalmente, hermanos, como unas breves aplicaciones, amado amigo, sin Cristo, es verdad que tú debes obedecer a Dios por cuanto eres su criatura. Dios tiene completo derecho sobre ti, no solo porque te ha creado, sino porque te ha sustentado hasta ahora. Pero, como dije, hay un problema, que esa adoración no es como Dios le agrada, porque hay pecado. Hay pecado que no ha sido perdonado aún, que no ha sido quitado, pero que puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo. Es decir, si tú oyes el mandamiento del Evangelio, si tú escuchas acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y que Él es el único que puede hacerte acepto delante de este Dios Santo, y tú haces caso a ese llamado del Evangelio, y te arrepientes de todo corazón, y te entregas completamente a Jesucristo, entonces estarás apto para servirle y adorarle como a Él le agrada. Asimismo, hermano amado, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos miembros del nuevo pacto. Hemos renacido por su palabra y por su sangre hemos sido comprados para Dios. Así, hermanos, que todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es consagrarnos completamente a Dios. Lo menos que podemos hacer es servirle con los dones, con las gracias, con las habilidades, con los recursos, con el tiempo, con el dinero, con el esfuerzo, con el intelecto, con las emociones, con todo lo que Dios nos ha dado. Es verdad que debemos adorarlo, hermanos, todos los días de nuestra vida. Durante la semana debemos servirlo, debemos adorarlo en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, entre semana. Pero, hermanos, de una manera especial y de una manera particular debemos hacerlo en el día que Él ha consagrado. El primer día de la semana, cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Cuando Él envió su Santo Espíritu en Pentecostés. Porque, hermanos, es verdad que muchas veces entre semana nos desgastamos sirviendo al Señor y eso es bueno, pero si eso hace que vengamos agotados al día del Señor y ya no podamos servirle como debemos, o quizá estamos tan cansados que a lo mejor alguien toma la decisión de no venir el día del Señor, está menospreciando el santo día, como veíamos en la meditación de la mañana. Por tanto, hermanos, debemos de ser sabios y administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. Debemos servir al Señor, sí, entre semana, con todo lo que Él nos ha dado, pero con miras siempre al santo día que Él ha consagrado, al día del Señor. Porque el día del Señor no es el último día de la semana, sino es el primer día de la semana. Así que, mis amados hermanos, aplicando esta meditación, sigamos adorando a nuestro Señor y Dios conforme a su palabra en este día santo y con todo nuestro ser.